El olor a pastel de cumpleaños y a hipocresía flotaba en el aire. Estábamos en el jardín trasero de la casa de mis padres, celebrando los 65 de mi mamá, Isabel. Las luces de colores parpadeaban sobre nosotros, pero yo solo sentía la oscuridad de las miradas clavadas en mi nuca. Llevaba un vestido azul sencillo, sintiéndome tan invisible como siempre, hasta que mi madre decidió ponerme en el centro del escenario. «Valentina, querida», empezó con esa voz dulce que solo usaba antes de lanzar un dardo envenenado. «¿Has reconsiderado lo que te pedí?» Todo el mundo se calló. Mi hermano, Diego, me miró desde el otro lado de la mesa con sus ojos juiciosos, mientras su esposa, Sofía, fingía ajustar la servilleta de su hijo. Sabía exactamente a qué se refería. Los 50,000 pesos que necesitaba, urgentemente, para una inversión. Tragué saliva, sintiendo el nudo en mi garganta. «Mamá, ya lo hablamos. Ahora mismo no puedo. Mis ahorros están destinados a la entrada de mi apartamento». Mi voz sonó más débil de lo que pretendía. Su rostro, antes sonriente, se transformó en una máscara de decepción teatral. Sus labios se apretaron y sus ojos se entrecerraron. «Ah, claro, tu apartamento. Siempre tú primero, ¿verdad? Después de todo lo que he hecho por ti, de todos los sacrificios». Se llevó una mano al pecho, como una actriz en su escena final. Nunca pensé que criaría a una hija tan ingrata. La palabra ingrata resonó en el silencio del jardín. Sentí mis mejillas arder, una humillación tan pública y tan familiar que dolía físicamente. Vi la lástima en los ojos de mi tía y la suficiencia en la sonrisa de Diego. Él siempre había sido el favorito, el hijo de oro. Yo era la nota discordante, la que nunca cumplía las expectativas. «No es ser ingrata, mamá. Es ser responsable con mi futuro». Intenté defenderme, pero mis palabras se perdieron en el murmullo de desaprobación general. «Responsable», bufó ella con una risa amarga. «La única responsabilidad que tienes es con tu familia, pero supongo que eso es mucho pedir». Se levantó con la dignidad de una reina ofendida y se alejó hacia la casa, seguida por una procesión de parientes que me lanzaban miradas de reproche. Me quedé sola en la mesa, con el pastel a medio cortar y el peso del mundo sobre mis hombros. Sentí las lágrimas picar en mis ojos, pero me negué a dejarlas salir. No les daría esa satisfacción. Estaba recogiendo mi bolso para irme cuando mi padre, Miguel, un hombre de pocas palabras y mirada cansada, se acercó. Siempre había sido una figura silenciosa en el teatro de mi madre. No dijo nada. Simplemente se sentó a mi lado, su mano temblorosa buscando la mía. La apretó con una fuerza sorprendente, y luego deslizó algo frío y metálico en mi palma. Era una pequeña caja de madera, vieja y polvorienta, cerrada con un diminuto candado oxidado. Lo miré, confundida. Sus ojos profundos y tristes me suplicaban. «Tu madre no siempre fue así, Valentina», susurró, su voz apenas un hilo de sonido. «Quizás esto te ayude a entender, pero no dejes que ella sepa que te la di». Antes de que pudiera hacer una pregunta, se levantó y se fue, dejándome con la caja en la mano y 1,000,000 de preguntas en la mente. El peso del objeto se sentía como el peso de un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. El trayecto a mi pequeño apartamento de alquiler fue una neblina de rabia y confusión. Dejé la caja de madera sobre la mesa de la cocina, mirándola como si fuera un artefacto alienígena. Era pequeña, de madera oscura y con intrincados grabados de flores casi borrados por el tiempo. El candado era antiguo y no tenía llave. La frustración me invadió. ¿Qué esperaba mi padre que hiciera? Pasé casi 1 hora intentando abrirla con clips y pinzas, hasta que, en un arrebato de impotencia, la golpeé contra el borde de la encimera. Con un crujido seco, la cerradura cedió. Contuve la respiración mientras levantaba la tapa. El interior olía a tiempo guardado, a papel viejo y a un perfume floral casi extinto. Dentro había un desorden de recuerdos. Un puñado de fotografías en blanco y negro de una joven que apenas reconocí como mi madre. Reía a carcajadas, con los ojos llenos de una luz que yo nunca había visto en ella. En una de las fotos, estaba abrazada a un hombre apuesto y carismático, de sonrisa pícara. No era mi padre. Debajo de las fotos, encontré un fajo de cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Estaban firmadas con una sola inicial, R. Las cartas hablaban de sueños, de planes para viajar por el mundo, de un amor tan intenso que casi podía sentirlo arder en el papel. «Mi Isabel», escribía R. «Juntos conquistaremos el mundo. Nuestra suerte está a punto de cambiar para siempre». En el fondo de la caja, encontré lo que parecía ser un diario. La caligrafía era la de mi madre, pero más fluida,
más esperanzada. Las primeras páginas estaban llenas de anécdotas felices sobre su romance con R. Hablaban de bailes, de paseos nocturnos y de un gran sueño que compartían, abrir su propio restaurante junto al mar. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Empezaban a aparecer menciones a noches de suerte, a apuestas seguras y al Gran Palacio, un casino que, según recordaba vagamente, había sido famoso en la ciudad décadas atrás. La esperanza en sus palabras se fue tiñendo de una ansiedad febril. Escribía sobre el riesgo, sobre la emoción de la jugada, sobre cómo una sola noche podría darles todo lo que siempre habían deseado. Mi corazón latía con fuerza. Mi madre, la mujer que me predicaba sobre la responsabilidad y el ahorro, ¿había sido una jugadora? La imagen no encajaba. La Isabel que yo conocía era controladora, amargada y temerosa del riesgo. La última entrada del diario estaba fechada el 15 de noviembre de 1985. La tinta estaba corrida en algunas partes, como si las lágrimas hubieran caído sobre la página. Esta noche es la noche. R dice que es infalible. Todo o nada. Nuestro futuro está en una sola carta. Tengo tanto miedo que apenas puedo respirar, pero confío en él. Confío en nuestra suerte. Después de esa página, el resto del diario estaba en blanco. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué había pasado esa noche? Mi mente se llenó de preguntas. ¿Quién era R? ¿Y por qué mi padre me había dado esto ahora? Mientras volvía a meter las cosas en la caja, mis dedos rozaron un doble fondo. Con cuidado, lo levanté. Debajo, en un compartimento secreto, había dos objetos. Una única y empañada llave de plata y un recorte de periódico, amarillento y frágil. Desdoblé el recorte con manos temblorosas. La sangre se me heló en las venas. El titular a 4 columnas decía: Incendio devastador en el casino Gran Palacio. Múltiples víctimas y un premio millonario sin reclamar. El titular del periódico resonó en mi cabeza durante días. El casino Gran Palacio. El premio sin reclamar. La fecha del incendio era el 16 de noviembre de 1985, justo un día después de la última y desesperada entrada en el diario de mi madre. No podía ser una coincidencia. Armada con esta nueva y fragmentada verdad, me sumergí en una investigación que me consumió por completo. Empecé en la hemeroteca de la biblioteca pública, un lugar polvoriento que olía a historia. Pasé horas revisando microfilmes, leyendo los artículos de la época sobre el incendio. La historia oficial era que un fallo eléctrico había provocado el desastre. Hubo varios fallecidos, la mayoría no identificados en los primeros informes. El casino quedó reducido a cenizas, y con él, el registro del misterioso ganador de un premio acumulado que habría cambiado la vida de cualquiera. La letra R de las cartas me obsesionaba. Necesitaba un nombre. Recurrí a los anuarios de la preparatoria de mi madre, buscándola en las fotos de clase hasta que la encontré. Y allí, unas páginas más allá, en el equipo de debate, estaba él, el hombre de la fotografía, Ricardo Solís. Su sonrisa era exactamente la misma, carismático, seguro de sí mismo. La leyenda bajo su foto decía: conquistará el mundo, o al menos lo intentará. Con un nombre, las piezas empezaron a encajar. Fui a los barrios antiguos, hablé con comerciantes que llevaban toda la vida allí. Al principio, la gente era reacia a hablar del Gran Palacio, como si fuera un recuerdo maldito. Pero cuando mencioné el nombre de Ricardo Solís, algunos rostros se iluminaron con un reconocimiento melancólico. «Ricardito, claro que lo recuerdo», me dijo un anciano dueño de una barbería. Un muchacho encantador, pero con el demonio del juego en las venas. Estaba locamente enamorado de una chica, Isabel. Siempre juntos, siempre soñando. Él decía que una noche daría el gran golpe y se la llevaría lejos de aquí. El barbero bajó la voz. La noche del incendio. Todos decían que él había ganado, que había ganado el gran premio, pero nunca salió de allí. Algunos dicen que intentó volver por el dinero y el fuego lo atrapó. Otros, los más cínicos, susurran que tomó el dinero y huyó, dejando a Isabel y un montón de deudas. Mi corazón se encogió. Así que esa era la historia. Mi madre, abandonada y con el corazón roto. O peor aún, creyendo que el amor de su vida había muerto por culpa de una apuesta. La amargura que la había consumido durante 30 años de repente tenía un origen. Su obsesión por el dinero, su miedo a la pérdida, su desesperación. Todo era el eco de esa noche trágica. El juego no era solo una debilidad, era un fantasma. De vuelta en mi apartamento, miré la llave de plata.
Era una llave de caja de seguridad, de un tipo antiguo. Con la información que había recopilado, fui al registro de la propiedad. Pasé horas revisando viejos libros de contabilidad hasta que encontré algo. Una caja de seguridad en el antiguo Banco Central, abierta en 1985. La cuenta estaba a nombre de Isabel Romero y Ricardo Solís. Sentí un vértigo. La caja nunca había sido cerrada. Había permanecido intacta, olvidada, durante décadas. ¿Qué podría haber dentro? ¿Cartas de amor? ¿Documentos sin valor? ¿O quizás la prueba de lo que realmente ocurrió aquella noche en el Gran Palacio? Agarré la llave con fuerza, la plata fría contra mi piel sudorosa. Solo había una forma de saberlo. El aire en la sala de estar de mis padres era denso, cargado de décadas de resentimiento no expresado. Mi madre estaba sentada en su sillón favorito, tejiendo con una furia contenida, sin mirarme. Mi padre se movía incómodo por la cocina, fingiendo estar ocupado. Habían pasado 2 semanas desde la fiesta de cumpleaños, y la tensión era un miembro más de la familia. Decidí que no podía esperar más. Puse la caja de madera sobre la mesa de centro con un golpe seco. El sonido hizo que mi madre levantara la vista, sus agujas de tejer deteniéndose en el aire. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer la caja, una expresión de pánico puro cruzando su rostro. ¿De dónde sacaste eso?, siseó, su voz temblando. Papá me la dio, respondí con calma, aunque mi corazón martilleaba contra mis costillas. Saqué las fotos, las cartas de Ricardo, el diario. Las coloqué una por una sobre la mesa, como si fueran pruebas en un juicio. Quiero que me cuentes la verdad, mamá. La verdad sobre Ricardo, sobre el Gran Palacio. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor y rabia. No tienes derecho a revolver mi pasado. Son cosas que no te incumben. Intentó levantarse, pero sus piernas parecieron fallarle. Se incumben cuando tu pasado está destruyendo nuestro presente, insistí, mi voz ganando fuerza. Se incumben cuando me llamas ingrata por no financiar una adicción que nació de esta tragedia. Sé lo del incendio, mamá. Sé que Ricardo estaba allí. Fue como si mis palabras hubieran roto un dique que llevaba 30 años conteniendo un océano de dolor. La máscara de ira de mi madre se hizo añicos, y su rostro se descompuso en una agonía desgarradora. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No eran las lágrimas teatrales a las que estaba acostumbrada, sino sollozos profundos y convulsivos que sacudían todo su cuerpo. Mi padre salió de la cocina y se arrodilló a su lado, abrazándola mientras ella lloraba en su hombro. Él no me abandonó. Susurró entre sollozos, la voz rota. Ganamos, Valentina. Ganamos. Era suficiente para empezar de nuevo, para nuestro restaurante, para todo. Pero Ricardo, él era supersticioso. Dijo que tenía que recoger el boleto él mismo, en ese momento. Y entonces, las luces parpadearon, y oí los gritos. Su narración era caótica, un torrente de imágenes de pesadilla. El humo, el pánico, cómo la empujó hacia una salida de emergencia. «Vete, Isa. Sal y espérame. Vuelvo enseguida con nuestro futuro», fueron sus últimas palabras. Pero Ricardo nunca volvió. Murió allí dentro. La vergüenza la consumió. La gente susurraba que él había huido, y ella dejó que lo creyeran. Era más fácil que admitir que su sueño se había convertido en cenizas por una apuesta. Empezó a jugar pequeñas cantidades, intentando recuperar una mínima parte de lo que había perdido, pero el fantasma de esa noche era demasiado grande. La pequeña costumbre se convirtió en una adicción secreta y destructiva. Las deudas crecieron, ocultas a mi padre, a todos. «El dinero que te pedí», me confesó, mirándome por primera vez con una vulnerabilidad que me rompió el corazón. «No era para una inversión. Le debo dinero a gente muy peligrosa, Valentina. Me amenazaron. Dijeron que si no pagaba esta semana, vendrían a por mí». La revelación cayó sobre mí con el peso de una sentencia. Mi madre no era solo una adicta. Estaba en peligro real. El resentimiento que había sentido por ella se evaporó, reemplazado por una oleada de compasión y miedo. Justo en ese momento, como si fuera una escena sacada de una película de terror, un estruendo violento sacudió la puerta principal. Unos golpes secos, agresivos, que hicieron vibrar las paredes. Una voz grave y amenazante gritó desde el otro lado. «Isabel, sabemos que estás ahí. Se te acabó el tiempo. Abre la puerta o la tiraremos abajo». El pánico se apoderó de la habitación. Mi madre soltó un grito ahogado, su rostro pálido como el de un fantasma. Mi padre, paralizado por el miedo, la rodeó con sus brazos. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes, más violentos. Eran 2 hombres,
sus siluetas recortadas contra el cristal esmerilado de la puerta. «Llama a la policía, Valentina», gimió mi padre, pero yo me quedé quieta. Una extraña calma se apoderó de mí. Durante años había sido la espectadora silenciosa del drama de mi familia, la hija invisible. Pero en ese instante, con la verdad finalmente expuesta y el peligro llamando a la puerta, algo dentro de mí hizo clic. Ya no era la víctima. «No», dije, mi voz sonando firme y clara, sorprendiéndome incluso a mí misma. «Abran la puerta». Mis padres me miraron como si me hubiera vuelto loca. «Valentina, te matarán», susurró mi madre. «Nadie va a matar a nadie», aseguré, caminando hacia la entrada. Respiré hondo y giré el picaporte. 2 hombres corpulentos entraron en la sala. Uno, calvo y con una cicatriz en la ceja, sonrió con malicia. El otro, más joven, se quedó detrás, con los brazos cruzados. «Vaya, vaya, Isabel, veo que tienes compañía», dijo el de la cicatriz, su mirada recorriéndome con desdén. «¿Dónde está nuestro dinero?» «Mi madre no les pagará», respondí, interponiéndome entre ellos y mis padres. El hombre se rió. «¿Y quién lo hará? ¿Tú, niñita?» «Sí, yo», afirmé, mirándolo directamente a los ojos, sin parpadear. «Pero no será como ustedes quieren». Saqué la vieja llave de plata de mi bolsillo y la coloqué sobre la mesa. «Esta llave abre una caja de seguridad en el Banco Central. Dentro hay algo que vale mucho más que la deuda de mi madre». Se miraron, escépticos pero intrigados. «Mañana por la mañana», continué, mi plan formándose en mi mente a cada segundo. «Iremos todos al banco, ustedes, yo y mi abogado. Abriré la caja delante de ustedes. Les pagaré cada centavo de la deuda de mi madre, con intereses. Pero a cambio, firmarán un acuerdo de que nunca más volverán a acercarse a mi familia. Y mi madre», dije, girándome para mirar a la mujer que temblaba en el sillón, «entrará en un programa de rehabilitación hoy mismo. Esas son mis condiciones». Al día siguiente, la escena en el banco era surrealista. Los 2 matones, incómodos en sus trajes baratos, flanqueaban a mi abogado mientras un empleado del banco nos guiaba a la bóveda. Mi corazón latía con fuerza. ¿Y si la caja estaba vacía? ¿Y si todo esto era una locura? El empleado sacó la caja metálica y la colocó sobre una mesa. Introduje la llave de plata. Giró con un suave clic. Contuve el aliento y levanté la tapa. Dentro no había dinero ni joyas. Solo había un sobre de papel manila. Con manos temblorosas, lo abrí. Adentro, protegido por una funda de plástico, estaba el boleto. El boleto ganador del premio acumulado del Gran Palacio, con la fecha del 15 de noviembre de 1985 y el sello oficial del casino. Y junto a él, un documento notariado, firmado por Ricardo el mismo día del incendio, que declaraba a Isabel como beneficiaria del 100% de las ganancias en caso de que algo le sucediera. Una investigación posterior confirmó que, debido a que el premio nunca fue reclamado y el casino estaba asegurado contra desastres, el boleto seguía siendo legalmente válido. Con décadas de intereses acumulados, su valor era astronómico. Meses después, la vida era irreconocible. Pagué la deuda y mucho más. Compré la casa de mis sueños, aseguré el futuro de mis padres y establecí un fondo para la terapia de mi madre, quien, por primera vez, estaba enfrentando sus demonios. La escena final de esta parte de mi vida no fue en una fiesta ruidosa, sino en el porche de mi nueva casa, mirando el atardecer con mi madre. Estaba más delgada, con algunas arrugas más, pero la luz había vuelto a sus ojos. La amargura había sido reemplazada por una serenidad frágil pero real. Diego y su familia nos visitaban a menudo. Su mirada ya no era de juicio, sino de un respeto desconcertado. Se había disculpado, torpemente, pero se había disculpado. Mi madre tomó mi mano. Sus dedos ya no eran fríos y nerviosos. «Nunca te lo dije, Valentina», dijo en voz baja, las lágrimas brillando en sus ojos. «Pero eres igual a él. Tienes su coraje. Ricardo habría estado muy orgulloso de ti». Hizo una pausa y luego añadió las palabras que había anhelado oír toda mi vida. «Yo estoy muy orgullosa de ti. Gracias, hija. Gracias por no rendirte conmigo». Ya no era la hija ingrata. Era la salvadora. La que había hecho la apuesta final y había ganado, no solo el dinero, sino el respeto, la paz y, finalmente, a su madre. Había reescrito nuestra historia, y el silencio que quedó no era de opresión, sino de un nuevo y esperanzador comienzo.